Y el glaucoma es otro de los capítulos fuertes de oftalmología, junto con retina y quizás neurooftalmología. Por tanto, es un capítulo que tenemos que estudiar a fondo y que es muy rentable, es muy fácil de comprender y que seguramente podemos hablar muchas preguntas del ENAM con el glaucoma. Vamos a hacer una especie de bosquejo primero de anatomía, de fisiología del humor acuoso en el ojo y hablar un poco del concepto del glaucoma, y posteriormente vamos a ir diferenciando cada uno por separado los diferentes tipos. El glaucoma, por definición, y esto sí es importante, lo pueden preguntar perfectamente, tiene que tener dos alteraciones. Es una enfermedad que cursa con un daño del nervio óptico, por tanto es una neuropatía óptica, y tiene que haber daño que se evidencie de modo funcional con pérdida del campo visual, característicamente contracción del campo visual, y tiene que haber un daño estructural, un aumento de la excavación papilar y pérdida de esas fibras nerviosas que forman el anillo neuroretiniano y a nivel del nervio óptico. La incidencia del glaucoma aumenta con el envejecimiento, con la edad, y el principal factor de riesgo y el único factor que podemos un poco controlar en el glaucoma es la presión intraocular elevada. Se considera que es elevada cuando está por encima de 21 milímetros de mercurio. Para evitar que el glaucoma progrese y para diagnosticarlo en sí, hacemos una especie de cribaje. Y se dice que todos los individuos por encima de 40 años tenemos que hacerle tonometría, que es la prueba que hacemos para cuantificar la presión intraocular. Como ya les dije, por encima de los 40 años, pero si hay algún antecedente familiar de glaucoma, o hay miopía, o hay antecedentes de diabetes mellitus, pues hay que hacer una tonometría antes de los 40 años. Y así, como estamos hablando de la definición, tenemos que ver que pueden ocurrir tres cosas. Que en un individuo sano la presión, normalmente la presión intraocular esté siempre por debajo de 21, que no haya ninguna alteración del campo visual y por tanto estructuralmente el nervio óptico esté normal. Sin embargo, cuando ya hay hipertensión ocular, y aquí sí hay que hacer la salvedad de distinguirla bien del glaucoma, pues hay una presión intraocular por encima de 21 milímetros de mercurio, o está en tratamiento con antiglaucomatosos, antihipertensivos oculares, pero el campo visual es normal, o sea, no hay un daño funcional, pero además el nervio óptico es normal. Por tanto, una hipertensión intraocular aislada, una presión intraocular por encima de 21, no es glaucoma. Insisto, no es glaucoma porque esto pues lo pueden preguntar y tenemos tendencia a errar con el concepto. Por tanto, glaucoma, que es el último capítulo de la tabla, necesita un daño anatómico en el nervio óptico y por tanto una alteración del campo visual, y la presión intraocular va a estar por encima de 21 milímetros de mercurio o va a estar normal pero con tratamiento antihipertensivo. La fisiología de la producción del humor acuoso, pues eso se va a producir en los procesos ciliares y después va a recorrer desde la cámara posterior a través de la pupila del reborde iridiano a la cámara anterior, y es en el ángulo iridocorneal donde ocurre el drenaje o la evacuación, donde en el trabéculo específicamente hay una especie de canal por donde se drena este humor acuoso, el canal de Schlenk, y que este humor acuoso, este drenaje va a ir al sistema venoso epiescleral. Importante, de nuevo les insisto, que la PIO normal es por debajo de 20, una PIO sospechosa alta entre 21 y 24 milímetros de mercurio, y una PIO, una presión intraocular patológica, por encima de 24. Para que haya un aumento de la presión intraocular tiene que haber algún desequilibrio entre la producción y el drenaje de ese humor acuoso. Aumentos de producción de humor acuoso, pues eso, si aumenta mucho el volumen sanguíneo, por tanto la irrigación, el aporte sanguíneo al ojo, habrá una mayor producción de humor acuoso. Y los beta agonistas también generan aumento
aumento de la producción. Y disminución en el drenaje y por tanto esa producción que puede ser normal, no hay manera de evacuarlo de la cámara anterior del ojo. Cuando hay un bloqueo pretrabecular, cuando hay sinequias anteriores, rubiosis iridianas que hace que se cierre el iris, un bloqueo propiamente trabecular de sangre o algún depósito a nivel de la malla trabecular que no deja que su humor acuoso se drene, o un bloqueo postrabecular como ocurre cuando aumenta la presión venosa, por ejemplo en procesos compresivos orbitarios. El glaucoma primario de ángulo abierto es el más frecuente y los factores de riesgo más importantes pues, son la miopía, la edad, la diabetes mellitus y que haya antecedentes familiares. Por definición es crónico, es bilateral y asimétrico. Generalmente le decimos primario de ángulo abierto porque el ángulo iridocorneal está abierto, o sea la causa de ese aumento de tensión no es que esté cerrada el drenaje, y generalmente la presión intraocular está por definición aumentada, tiene por encima de 21. El glaucoma primario de ángulo abierto tiene la patogenia es muy entendible, la presión intraocular está elevada, ese aumento de la presión intraocular hace que los capilares que nutren la cabeza del nervio óptico estén un poco colapsados y por tanto no haya suficiente aporte de sangre a nivel de la cabeza del nervio óptico y por tanto se van perdiendo, muriendo estas fibras del nervio óptico hasta que se provoca una excavación glaucomatosa, un aumento de la excavación papilar. Y la evaluación de la excavación papilar la hacemos mediante oftalmología, mediante funduscopia, mediante la visualización de fondo de ojo, y lo que hacemos es relacionar la excavación papilar con el anillo neuroretiniano y tenemos una especie de índice para ver hasta qué punto es patológico y hasta qué punto es sano. Y decimos que entre una relación excavación-anillo 0,1 a 0,3 es normal, más de 0,6 ya es patológico y en cifras intermedias pues es sospechoso. Y es importante la asimetría, porque en la presencia de asimetría papilar, una excavación un poco más aumentada en un ojo que en el otro, generalmente habla de patología. Cuando esa asimetría es más de 0,2, pues ya habla de patología. La clínica, el glaucoma tiene un gran problema, que como se van perdiendo fibras progresivamente y la afectación generalmente es periférica, es una enfermedad silente, que muchos pacientes se dan cuenta cuando ya han perdido gran parte de su campo visual y quedan islotes de visión residual, porque por eso es una enfermedad tan invalidante y tan importante. Las alteraciones del campo visual normalmente van de periferia al centro, y estas son los escotomas más frecuentes. Un escotoma de hierro, un centro secal, que es un escotoma que va en forma de arco desde la mancha ciega, un escotoma periférico nasal, puede haber simplemente aumento de la mancha ciega y puede quedar ya una visión residual muy afectada, que es un islote de visión central. Generalmente la agudeza visual en el glaucoma no se afecta y por tanto es una enfermedad que cuando a veces diagnosticamos es muy invalidante. Generalmente ya el glaucoma terminal termina en una pérdida total de las fibras nerviosas a nivel de la papila óptica y por tanto una neurosis. O sea, la retina está íntegra, pero no hay manera de conducir ese impulso que se genera en la retina. Esto es un diagrama de una excavación fisiológica. Vemos una especie de copa que mantiene un rodete neuroretiniano adecuado. Hay un adecuado paso de las fibras que vienen de la retina hacia formar el nervio óptico y eso es lo que veríamos en un campo visual normal. Un escotoma fisiológico que sería el puntito negro debido a que en la papila, al no haber neuronas
retinianas no hay manera de ver a ese nivel. Eso es un escotoma fisiológico, es lo que le llamamos la mancha ciega. Sin embargo, cuando empieza a haber pérdida de fibras nerviosas y a haber una excavación glaucomatosa moderada entre 0,4 y 0,5, pues ya empiezan a haber alteraciones campimétricas periféricas y hay un escotoma pericentral, es el área, ese anillo que les decía de hierro, y el escalón de Ron periférico nasal. Y esto es una gran excavación glaucomatosa, muy severa, con mucho daño de la fibra nerviosa, en el cual hay una isla de visión central y un islote visual temporal. Si vemos, es una especie de progresión, de pérdida progresiva de fibras y por tanto del campo visual. La clínica, como les dije, lo peligroso del glaucoma es que es una enfermedad silente. No hay afectación del campo visual central y por tanto no nos damos cuenta y se va afectando progresivamente perimacular, el escotoma de Hierrum, el centro secal y el escalón de Ron. Y es progresivo, es decir, islotes centrales, islotes residuales y ya la maurosis, o sea, la ceguera de hacia abajo. El diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad es por tonometría. Es muy fácil, es muy accesible, podemos medir la tensión ocular en nuestra consulta de oftalmología de manera muy fácil. Y es verdad que la tonometría, como es un tonómetro de aplanación y apoyamos una especie de cono sobre la córnea, a veces varía un poco la paquimetría y según la paquimetría podemos infraestimar o sobreestimar la presión intraocular. El diagnóstico desde el punto de vista funcional lo hacemos por alteraciones del campo visual, hacemos una perimetría que no es más que estímulos visuales en la periferia de diferentes intensidades y se va registrando si el paciente lo nota o no lo nota. Y el diagnóstico estructural, pues el más básico, mediante el fondo de ojo vemos la excavación papilar y tenemos métodos diagnósticos, como es para medir y cuantificar qué pérdida ha tenido el paciente de la capa de fibra del anillo neuroretiniano, como es la tomografía de coherencia óptica, la polarimetría láser, sobre todo estas. El tratamiento del glaucoma, pues como el único factor prácticamente modificable es el tratamiento de la presión intraocular, pues en eso basamos nuestro tratamiento. Y normalmente es un tratamiento escalonado, que empezamos en monoterapia, en biterapia, en triterapia y generalmente cuando ya asociamos 3 fármacos y no funciona, ya nos vamos a la cirugía. Estos son los grandes grupos de fármacos que tenemos para el tratamiento del glaucoma. Usamos primero, como les dije, una monoterapia y después intentamos combinaciones de los diferentes fármacos para lograr que descienda la presión intraocular. Y los grandes grupos de fármacos son las prostaglandinas, los análogos de la prostaglandina, que generalmente terminan en pros, latanopros, bimatopros, y generalmente lo que hacen es facilitar la salida por la vía uveoscleral o la segunda vía y que tienen efectos adversos locales. Generalmente provocan hiperemia, pueden cambiar el color del iris, pueden hacer crecer las pestañas y son siempre los medicamentos de primera elección. Aquí es importante hacer una salvedad, que esto es en el glaucoma de ángulo abierto. Existen glaucomas que vamos a ver posteriormente en los que está totalmente contraindicado el uso de prostaglandinas porque son medicamentos que son proinflamatorios y hay glaucomas secundarios que se deben a inflamación y no lo podemos utilizar en estos casos. Otros fármacos muy utilizados son los beta bloqueantes, que lo que hacen es bloquear la producción de humor acuoso, a diferencia de las prostaglandinas, que lo que hacían era que evacuaban el humor acuoso. Esto lo que hace es que no se produzca y por tanto disminuye la presión intraocular. Están contraindicados en cardiopatías y sobre todo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en broncopatías como el asma bronquial. Y otros fármacos que se los he puesto en la diapositiva, pero que no usamos tanto como estos dos que les he explicado, los agonistas
alfa 2, si es verdad que se usan, pero mucho menos, y después se hacen combinaciones de estos fármacos. Sobre todo hacer hincapié en las prostaglandinas, en los beta bloqueantes y en la combinación de estos fármacos. Saber que tanto los beta bloqueantes como los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que hacen es disminuir la producción del humor acuoso y el resto lo que hacen es facilitar el drenaje del humor acuoso y por tanto a la larga disminución de la presión intraocular en ambos grupos. Ya hablamos de monoterapia, de biterapia, de incluso de triterapia, de las combinaciones que podemos hacer de los diferentes fármacos. Sin embargo, esto en ocasiones falla. Hay glaucomas que se forman, que se comportan de manera refractaria y por tanto necesitamos un poco más, un paso más adelante y necesitamos tratamiento quirúrgico. Podemos hacer trabeculoplastia láser, que lo que hacemos es a nivel de la malla trabecular incidir un láser jack que hace que se abran una especie de agujeritos en la malla trabecular facilitando el drenaje. La más comúnmente utilizada es la trabeculoplastia selectiva láser. Y si esto no funciona, pues ya hacemos trabeculectomía, que se trata de hacer una especie de filtración, una especie de ampolla a nivel de la zona en el espacio entre la conjuntiva y la córnea para que se resuelva a ese nivel el humor acuoso. Y ahora vamos a hablar de otros tipos de glaucoma. Si bien decíamos que el glaucoma primario, el ángulo estaba totalmente conservado, o sea, el ángulo iridocorneal por donde se filtra hacia la malla trabecular, el humor acuoso está perfectamente conservado. Ahora vamos a hablar de un glaucoma que se caracteriza por una estrechez de ese ángulo y por tanto un déficit de filtración y por tanto un aumento de la presión intraocular.
De acuerdo a la etiología, la estrechez de ese ángulo iridocorneal es un factor predisponente, hay un bloqueo mecánico por este ángulo cerrado de la malla trabecular y por tanto esto predispone a un ataque agudo de glaucoma. Sube bruscamente por el cierre de ese ángulo la presión intraocular y tenemos un glaucoma de ángulo estrecho agudo, una crisis aguda de glaucoma que se caracteriza sobre todo por un dolor importante, síntomas vagales, náuseas, vómitos. Es una urgencia oftalmológica porque podemos llegar a una presión intraocular hasta de 50 milímetros de mercurio y por tanto perder muchas fibras de nervio óptico. Los factores de riesgo para padecer el glaucoma de ángulo estrecho, pues pacientes por encima de 50 años, con ojos pequeños, hipermétropes. Ya les había hablado que los hipermétropes, al ser tan pequeñito el ojo, hay una disminución del ángulo iridocorneal y por tanto un déficit del drenaje del humor acuoso. Y en pacientes fáquicos, porque ese cristalino, sobre todo el cristalino de pacientes mayores, tiende a empujar hacia adelante el iris y por tanto cerrar el ángulo iridocorneal. Existen anomalías de la inserción anterior del iris en el cuerpo ciliar y por tanto también dar alteraciones de la evacuación. Para evaluar el ángulo tenemos una técnica que es gonioscopia, ponemos una lente sobre la córnea que tiene una especie de espejo y podemos valorar cuán abierto está el ángulo iridocorneal y si predispone o no esta apertura o no del ángulo al glaucoma de ángulo estrecho. ¿Cuándo se desencadena? Pues en el caso del glaucoma, cuando hay una midriasis media y generalmente en la oscuridad actúa el sistema simpático mimético, ya sea por sí mismo o por fármacos que provocan dilatación de la pupila. Y esa pupila se va a fijar a la cara anterior del cristalino y por tanto va a evitar que no se drene el humor acuoso a través de la pupila. Y esa pérdida de la capacidad del humor acuoso de pasar a través de la papila hace que se forme un verdadero bloqueo pupilar. El humor acuoso va a empezar a empujar ese iris, va a bombarlo y por una parte va a ir cerrando progresivamente el ángulo iridocorneal. Lo que hace al final de todo es un taponamiento completo del ángulo de la malla trabecular y por tanto una imposibilidad del drenaje del humor acuoso y aumento de la presión intraocular. Los signos típicos son el aumento del apío, la midriasis reactiva media, el edema corneal, porque ese aumento excesivo de la presión intraocular hace que las células endoteliales claudiquen y pase líquido al interior del estroma corneal. Normalmente la córnea tiene un 78% de agua en su interior, un agua que se encuentra en una especie de solvatación y como claudica el epitelio, el endotelio corneal, pues la córnea se encharca de agua, por así decirlo. Hay síntomas vagales como la hipotensión, las náuseas de las que les hablaba y puede haber incluso una obstrucción de la arteria central de la retina con una verdadera isquemia retiniana que tiene consecuencias serias. El paciente puede quedar totalmente ciego de ese ojo. Y los síntomas, pues eso, dolor ocular intenso, blefarospasmo, visión de halos de colores, típicamente cuentan esto por el aumento de la presión intraocular, cefalea, disminución de la agudeza visual por este edema corneal. El tratamiento del glaucoma de ángulo estrecho es un poco diferente del glaucoma de ángulo abierto, porque tenemos un cierre angular y por tanto todas las medidas que hacemos es para evitar el aumento de la presión intraocular. La midriasis media reactiva que habíamos dicho la tratamos con mióticos como es la pilocarpina, la inflamación con corticoides tópicos y la disminución de la producción del humor acuoso la obtenemos mediante el uso de diuréticos osmóticos como el manitol y la acetazolamida, que como ya les había dicho era un inhibidor de la anhidrasa carbónica, un inhibidor de la producción del humor acuoso. Sin embargo hay que tener precauciones, el manitol
al ser un diurético osmótico, si lo usamos en diabético, tiene riesgo de coma hiperosmolar por esa gran presión osmótica que puede generar el exceso de solutos en plasma, y en insuficiencia renal crónica puede generar una insuficiencia renal aguda prerenal. El tratamiento tópico, nunca vamos a usar prostaglandinas porque son proinflamatorias, como les había dicho anteriormente, y no usamos tampoco alfa-adrenérgicos por la posibilidad de hacer una midriasis y por tanto perpetuar la midriasis reactiva del glaucoma de ángulo estrecho. Y el segundo paso, una vez ya controlada la presión intraocular, se hacen iridotomías con láser Jack. Repito, esto es otro láser que damos los oftalmólogos. Es una terapia que hacemos en la consulta. Lo que hacemos es incidir un rayo de láser Jack sobre el iris periférico y hacemos que el humor acuoso de la cámara posterior, en vez de pasar por el reborde pupilar, pasa a través de estos agujeritos que hacemos en el iris, y por tanto hace que el bloqueo pupilar disminuya. Eso siempre lo hacemos también de urgencia. El glaucoma congénito. Aquí cambian un poco las cifras de la PIO, ya que en el glaucoma congénito ya no nos asusta una PIO por encima de 21, sino una PIO un poco menor, una presión intraocular por encima de 18 en un niño ya es una PIO patológica. Generalmente es bilateral y la clasificación de este glaucoma está en dependencia del ángulo iridocorneal. Si hay anomalías en el ángulo, pues puede ser aislado primitivo, pueden asociarse a anomalías oculares como es el microoftalmo, la microcórnea, generalmente son pacientes sindrómicos, y asociados a anomalías sistémicas como el Marfan, el von Hippel-Lindau, la tracomatosis como el Sturge-Weber y las cromosomopatías. Y el glaucoma secundario, el glaucoma congénito secundario, no hay alteración del ángulo, pero hay persistencia del vítreo primario hiperplásico, embriopatía, rubiólica, entre otros. La clínica, esto sí es importante, saber que la triada clásica del glaucoma congénito está compuesta por blefarospasmo, lagrimeo y fotofobia. Esa es la triada clásica, pero también hay edema estromada, opacificación, hay megalocornia, estrías de Hub, que es por distensión a nivel de la membrana de Descemet, son estrías perpendiculares a nivel de la membrana de Descemet, como unas líneas blanquecinas, y la cámara anterior profunda. Y el diagnóstico es un poco clínico por estos datos que les he dicho, los signos corneales y la valoración de la papila del nervio óptico y del ángulo mediante la gonioscopia que les explicaba anteriormente. La biometría es la medición del diámetro anteroposterior y la longitud axial del diámetro anteroposterior del ojo, longitud axial, y del diámetro corneal para descartar una megalocornia. El tratamiento de primera línea en un glaucoma congénito es precoz y es importante porque estos glaucomas son muy invalidantes. Estamos hablando de niños que prácticamente durante el periodo de gestación ya tenían una PIO elevada. Por tanto, ese nervio va a estar muy tocado, va a estar muy afectado. Y de elección, el diagnóstico, el tratamiento de elección va a ser la goniotomía, es la apertura a nivel del ángulo iridocorneal y retirar esas membranas, esos restos de tejido embrionario para que haya un drenaje adecuado del humor acuoso. Y si fracasa, se hace una trabeculectomía como en el adulto, el tapete que le decía escleral y la filtración al espacio que existe entre la conjuntiva y la esclera. Dentro de los glaucomas secundarios tenemos glaucomas facogénicos. Les dije anteriormente que la conformación del cristalino podía hacer que se empujara el iris hacia adelante y por tanto se cierre el ángulo iridocorneal y
volvemos a lo mismo, no se drena el humor acuoso adecuadamente y aumenta la presión intraocular. Puede ser por luxación, el iris se empuja hacia adelante y por tanto se cierra el ángulo. Puede ser facomórfico, una catarata madura, grande, por tanto empuja hacia adelante el iris. O puede ser facolítico, y esto es ya una catarata tan madura que hay una licuefacción en el interior del cristalino. Las proteínas cristalinas van a salir, se van a depositar en el ángulo irído corneal y por tanto van a bloquear la malla trabecular y por tanto va a subir la tensión ocular. Y otros glaucomas secundarios, ya no tan frecuentes, es el glaucoma inflamatorio. Es un glaucoma que se produce como resultado de una uveitis anterior. Esa uveitis, esa inflamación de la uvea anterior, hace que a nivel del ángulo irído corneal se depositen leucocitos y material fibrótico, que se realicen sinequias anteriores con bloqueo a nivel del ángulo irído corneal y también sinequias posteriores y con la consecuencia del bloqueo pupilar y también el riesgo de cierre o estrechamiento del ángulo irído corneal. Y las proteínas, debido a la inflamación que se depositan, también pueden obstruir la malla. Otro de los glaucomas secundarios es el postquirúrgico, que es por la presencia de vitrio, sobre todo por rotura de la cápsula posterior en una cirugía de cataratas, que es el vitrio que pasa a cámara anterior, que normalmente no debería estar, va a bloquear el ángulo. Y el glaucoma iatrogénico por el uso inadecuado de corticoterapia tópica y el uso de midriáticos, como es en la atropina. El glaucoma traumático se produce por una contusión ocular y por tanto una recesión del ángulo. Hay una desorganización de la anatomía normal del ángulo irído corneal y por tanto unas alteraciones del drenaje. Y también de origen traumático son cicatrizaciones por quemaduras a nivel del limbo, que como ya sabemos está prácticamente al mismo nivel y por tanto una alteración de la superficie ocular a nivel del limbo puede generar una cicatrización del ángulo irído corneal y generar glaucoma. Y el de origen vascular es importante porque es bastante frecuente en los pacientes diabéticos, en el cual, debido a la retinopatía diabética, hay un aumento de los vasos, una proliferación de neovasos a nivel retiniano que escalan a nivel del iris y pueden llegar incluso a traspasar el reborde pupilar y crecer a nivel del ángulo irído corneal y generar un bloqueo de la malla trabecular de origen neovascular y aumentar la tensión. Por tanto, al final el glaucoma de origen secundario casi siempre se va a deber a un bloqueo de diferente origen, pero al final es un bloqueo en el drenaje, sobre todo. En resumen, el glaucoma es un daño. Siempre recordar que el glaucoma es un daño funcional y un daño orgánico, morfológico del nervio óptico. Sin eso no hay glaucoma, aunque el apío esté en 80, no hay glaucoma. El estudio funcional del campo visual y de la estructura de la papila es el que nos da este daño y que la apío, la presión intraocular, es el principal factor de riesgo y es el factor sobre el que podemos actuar prácticamente. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de glaucoma y el glaucoma de ángulo cerrado, pues un poco diferenciar entre las dos características. Si tendría que hablar de una palabra para diferenciarlo, pues casi siempre es dolor. El dolor en el glaucoma de ángulo cerrado es muy manifiesto. El paciente viene con un dolor irresistible, como empuñalada, es un dolor intenso acompañado de síntomas vagales. Sin embargo, el aumento de la presión intraocular en un glaucoma primario de ángulo abierto se toleran presiones intraoculares muy altas. El tratamiento, importante, siempre como primera línea las prostaglandinas en el glaucoma de ángulo abierto y la cirugía de elección es la trabeculectomía. Sin embargo, el tratamiento médico en el glaucoma de ángulo agudo ya dijimos que eran los diuréticos osmóticos como la acetazolamida y el manitol y para disminuir la apío y las iridotomías JAK para
evitar el bloqueo pupilar.